Hola alumnos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver fisiología cardiovascular, vamos a empezar a ver fisiología cardiovascular. La habilidad, la capacidad de las células para intercambiar sustancias con su medio es un requisito necesario para la vida. Cuando se intercambian sustancias con el líquido intersticial, cada célula depende de la difusión para conseguir las sustancias necesarias, como por ejemplo oxígeno y nutrientes, así como también para excretar, eliminar las sustancias innecesarias como el dióxido de carbono y otros desechos. Dado que todas estas sustancias proceden o se dirigen hacia el medio externo, que se encuentra a una distancia considerable de la mayor parte de nuestras células, la difusión por sí sola no serviría, no podría proporcionar a las células lo que necesitan tan pronto como lo necesitan. Sería un mecanismo de transporte muy lento. Por eso el propósito del aparato cardiovascular es proporcionar un medio de transporte mucho más eficiente y eso es lo que vamos a empezar a ver esta clase. La función más importante del sistema circulatorio es distribuir los gases disueltos en la sangre y otras moléculas para la nutrición, el crecimiento y la reparación de todas las células del organismo, así como también eliminar aquellas sustancias que resultan nocivas para la célula por medio de la excreción. Pero a lo largo de los años también han evolucionado otros papeles secundarios como la señalización química rápida a las células mediante hormonas o neurotransmisores, y la disipación del calor, llevando el calor generado desde el interior hasta la superficie del cuerpo. También han evolucionado formas de protección a través de respuestas inflamatorias y de defensa del huésped contra microorganismos invasores, así como también de la coagulación. Básicamente, el sistema circulatorio consta de tres elementos funcionales: el cardiovascular, de una bomba, que es el corazón, que hace circular un líquido, que es la sangre, a través de una serie de contenedores, que son los vasos. Estos sistemas son capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida normal. Y después tenemos dentro del aparato o sistema circulatorio también los vasos linfáticos y los tejidos linfoides. Vamos a comenzar a ver en esta clase el corazón como bomba. El sistema cardiovascular es un circuito cerrado. La sangre se mueve a través de este circuito, tanto por las arterias como por las venas. Y en las venas lo que se asegura es que la sangre circule en una sola dirección por la presencia de válvulas. El corazón está constituido por dos bombas en serie. Una de ellas propulsa la sangre a través de los pulmones para intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono. Esa es la circulación pulmonar. Y la otra bomba, la izquierda, propulsa la sangre por todos los demás tejidos del cuerpo y es la circulación sistémica. Fíjense, el flujo de sangre a través del corazón también es unidireccional. Aunque el gasto cardíaco es intermitente, se produce un flujo continuo hacia los tejidos, gracias a la distensión de la aorta, como vamos a ver, y sus ramas durante la contracción ventricular o sístole, y gracias a la retracción elástica de las paredes de las arterias con propulsión anterógrada de la sangre durante la diástole. En una circulación intacta y normal, el volumen total de sangre es constante y un aumento del volumen de sangre en una zona debe ir acompañado de una reducción del volumen en otra. Sin embargo, la distribución de la sangre que circula hacia las distintas regiones del cuerpo depende del gasto generado en el ventrículo izquierdo y de la situación de contracción de los vasos que ejercen resistencia, que son básicamente las arteriolas.
Pero si es un circuito cerrado, ¿cómo circula la sangre entonces en ese circuito cerrado? Bueno, gracias a los gradientes de presión que existen entre distintas partes de ese circuito. ¿Y quién los genera? El corazón. El corazón, actuando de bomba, al contraerse, crea alta presión. La aorta, que es la arteria que está más cercana al corazón, tiene la presión más alta de todo el circuito y a medida que la sangre se aleja del corazón, la presión disminuye debido a fricción con las paredes de los vasos. Entonces, la sangre se mueve de una región de alta presión a otra de baja presión, así como se mueven todos los líquidos o los gases. Fíjense cómo varía entonces la presión arterial media en los distintos segmentos vasculares. La aorta, que está inmediatamente al lado del corazón, tiene una presión de casi 100 milímetros de mercurio, la cual va descendiendo en las arterias. En las arteriolas sufre el mayor descenso, capilares, vénulas, y al llegar a la vena cava de retorno al corazón se hace casi cero. Fíjense que los capilares están entre 16 y 35 milímetros de mercurio. Entonces, esta fricción que ejercen las paredes de los vasos hace que la presión vaya disminuyendo a medida que se aleja de la sangre de la bomba que es el corazón. El músculo cardíaco, lo importante es que es un sinsitio de células cardíacas que están interconectadas entre sí por discos intercalares, como se observa en este video. Fíjense, esto es un disco intercalar, una unión gap dentro de un disco intercalar. Por ella pasan los iones, despolarizan la membrana de ese miocito, lo que permite que entre calcio y salga calcio del retículo sarcoplasmático. Ese calcio aumentado en citoplasma, entonces va a provocar la contracción muscular. Cada uno de los cardiomiocitos está conectado entre sí por uniones en hendidura y la corriente fluye a través de ellos, de tal manera que este evento de excitación y contracción muscular ocurre en casi todos los cardiomiocitos al mismo tiempo. Ahí pueden ver el mecanismo de deslizamiento de los filamentos de miocina y de actina. Bueno, ahí eso no tiene nada que ver, eso me quedó del video. Cuando una célula se excita, entonces el potencial de acción se propaga a todas las células, pero está separado el sinsitio auricular del sinsitio ventricular por un tejido fibroso. Esta división del músculo en dos sinsitios funcionales permite que las aurículas se contraigan un poquitito antes que los ventrículos, lo cual es importante para la eficacia del bombeo del corazón. Bueno, ustedes saben que el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículos y 2 ventrículos, y que también tiene válvulas cardíacas. Acá se observan las válvulas cardíacas, fíjense que están las aurículo-ventriculares, la mitral y la tricúspide, y las semilunares, aórtica y semilunar pulmonar. Estas válvulas, sus cierres y aperturas, permiten un flujo unidireccional de sangre por el corazón. Tomemos esta situación donde hay contracción de los ventrículos. Cuando hay contracción ventricular, se abre la válvula aórtica, en este caso se observa la semilunar, y se cierra la aurículo-ventricular para que no haya reflujo de sangre a la aurícula. En cambio, fíjense qué pasa durante la relajación ventricular. En la relajación de los ventrículos pasa sangre de las aurículas que están en contracción, en sístole, a los ventrículos y están cerradas las válvulas semilunares. A la derecha se observan las aperturas y cierres de las distintas válvulas. En esta diapositiva se observa la secuencia de eventos que llevan desde el inicio de un impulso y la conducción de un impulso durante un latido. Fíjense que se produce en el nódulo sinoauricular o células marcapaso
el inicio del impulso. Vamos a ver por qué se despolarizan estas células, estos miocitos, pero cuando hay despolarización, esa despolarización y esa corriente eléctrica se transmiten por toda la aurícula. Más rápidamente se transmiten por estas fibras que son internodulares, que van desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo aurículo-ventricular. En este nódulo aurículo-ventricular también hay un retraso, de tal manera que cuando llega el impulso por las fibras del haz de His y por las fibras de Purkinje a todo el resto de los miocitos de los ventrículos, hay un retraso en el impulso nervioso, con lo cual va a haber un retraso en la contracción muscular, de tal manera que se va a contraer antes la aurícula, luego el retraso y luego se va a contraer los ventrículos o las células de los ventrículos. Entonces, esta es la secuencia de eventos. Acá se inicia el impulso nervioso y se propaga a través de toda la aurícula, pero más rápidamente por las fibras internodulares, al nódulo aurículo-ventricular. De este pasa a las de His, a las fibras de Purkinje y al resto de los miocitos del ventrículo. Bueno, esto es lo que les decía en la diapositiva anterior. Fíjense el flujo del impulso nervioso, cómo se empieza en el nodo sinoauricular, se muestra acá, viaja por la aurícula más rápido por los internodales, las vías internodales, hasta el nodo aurículo-ventricular. De ahí pasa al ventrículo a través de el haz de His, derecho e izquierdo, y así llega al ápice del corazón. Desde ahí se distribuye más rápidamente por las fibras de Purkinje por todo el ventrículo, ya sea el izquierdo o el derecho, de tal manera que la contracción comienza en el ápice y se dirige desde el ápice hacia la base, lo que permite que vaya expulsando la sangre en el sentido desde el ápice hasta su salida por la vena hacia la aorta o hacia la vena pulmonar. Como ya les dije en otras clases, la actividad eléctrica del corazón está desencadenada por las mismas células del corazón. En esta diapositiva se ven las células del nódulo sinoauricular o células marcapaso. Se generan los potenciales de acción, ahora vamos a ver cómo, que se transmiten a las células musculares contráctiles per se. ¿Cómo? A través de los discos intercalares, específicamente de las uniones en hendidura. Por ahí pasan las corrientes iónicas, van despolarizando las células contráctiles y eso produce la contracción muscular. Acá se observa el pasaje de las corrientes iónicas, cómo se despolariza, o bueno, eso no se ve, pero se los digo yo, se despolariza la membrana, entra calcio y se produce la contracción muscular. Entonces tenemos células autorrítmicas, que son las células marcapaso, y además fibras de conducción, esas que yo les decía que eran las internodulares o las del haz de His. Y por otro lado tenemos las células contráctiles, las que van a actuar como bomba en sí. En el corazón se producen dos tipos principales de potenciales de acción que se muestran en la figura. Uno es de respuesta rápida. Este se produce en los miocitos ventriculares y auriculares normales y en las fibras de conducción especializadas. Recuerden las fibras de Purkinje. Tenemos una fase ascendente rápida del potencial de acción que se denomina fase 0. Esta va seguida de un breve periodo de repolarización precoz, fase 1, y de una fase de meseta
que persiste durante entre 0,1 a 0,2 segundos. Después la membrana se repolariza hasta que se recupera de nuevo el estado de reposo de la polarización. La repolarización final, es decir, la fase 3, es mucho más lenta que la despolarización. El otro tipo de potencial de acción es el de respuesta lenta, que se observa a la derecha. Fíjense que esto se observa en el núcleo sinoauricular, que es el marcapasos natural del corazón, y también en el nódulo auriculoventricular, que conduce el impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Las células de respuesta lenta no muestran la fase de repolarización precoz, esta que veíamos en la de respuesta rápida. El potencial de membrana en reposo de las células de respuesta lenta, fíjense que es diferente al de respuesta rápida, es más negativo. Además, la pendiente de la corriente ascendente, en la fase 0, la amplitud del potencial de acción y el sobredisparo, esto que está acá, son mayores en las células de respuesta rápida que en las de respuesta lenta. La amplitud del potencial de acción y la inclinación de la pendiente de la fase ascendente son determinantes importantes de la velocidad de propagación a lo largo de las fibras miocárdicas. En el tejido cardíaco de respuesta lenta, el potencial de acción se propaga más lentamente y la conducción se puede bloquear con mayor facilidad que en el tejido cardíaco de respuesta rápida. Entonces, este de respuesta rápida se produce en los miocitos normales y en las fibras de Purkinje, y los de respuesta lenta se producen en las células que pueden actuar de marcapaso, el nódulo sinoauricular y el aurículo ventricular. Y vayan mirando las diferencias. Miren desde qué desde qué potencial de reposo en membrana parte la célula de respuesta lenta y desde qué potencial de membrana parte la célula de respuesta rápida. Bueno, analicemos primero los potenciales de membrana de las células marcapaso. La ritmicidad automática de esas células, de las fibras sinusales, se debe a que tienen un potencial de membrana inestable. Vamos a ver qué es lo que lo produce. En principio, las células marcapaso no necesitan estímulo para producir el potencial de acción. Y las señales eléctricas se desencadenan por cambios en la permeabilidad al potasio, al sodio y al calcio. Fíjense, el potencial de membrana en reposo es de menos 60 milivolt. Es más positivo o menos negativo que el potencial de membrana de reposo de una neurona o de los otros cardiomiocitos, los miocitos ventriculares. Durante el inicio de la despolarización espontánea inicial, se abren, acá está la flecha naranja, los canales que se llaman de corrientes F y F, Fanny o graciosos, que son de la familia de canales HCN. HCN viene por Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide Gated Channels, quiere decir canales activados por nucleótidos cíclicos, vamos a ver qué es AMP cíclico, activado por hiperpolarización, es decir, cuando la membrana se hiperpolariza, esos canales se abren y son permeables a potasio y sodio. Entonces, al abrirse, entra el sodio y sale el potasio porque son canales catiónicos, pasan los dos iones, pero ustedes saben que sale el potasio, tiene menor fuerza electromotriz porque la diferencia entre el potencial de equilibrio y el potencial de membrana es menor que la diferencia para el sodio. Entonces, el sodio entra mucho más de lo que sale el potasio. Se despolariza un poco la membrana, ven que sube. El umbral estaría alrededor de menos 50. Pero al despolarizarse la membrana
En ese momento se cierran estos canales de corriente Fanny o HCN y se abren unos canales de calcio que acá se ven en color amarillo. El calcio entra y acerca el potencial al nivel umbral. Nuevamente el calcio entra a favor de su gradiente electroquímico y despolariza más la membrana. Ahora los que se activan son otros canales de calcio diferentes y se abren y ocurre una despolarización rápida, que es lo que se ve en verde. Y luego se cierran esos canales y se abren unos canales lentos de potasio y hay repolarización, lo que se ve en rosa o violeta. Fíjense que repolarización e incluso hay una pequeña hiperpolarización, lo cual hace volver activa de nuevo a la familia de canales HCN y vuelve a repetirse el ciclo y la despolarización. Esta diapositiva les muestra un canal, de esos canales HCN. Fíjense, es activado por AMP cíclico. Cuando se une el AMP cíclico se abre y, bueno, mayormente entra sodio, pero ustedes saben, recién les dije que puede pasar sodio o potasio. Es un canal catiónico, pero el AMP cíclico estimula la apertura, de manera que todas aquellas sustancias, compuestos, hormonas, neurotransmisores que produzcan AMP cíclico van a activar la apertura de este canal. Por ejemplo, ustedes ya lo vimos en parte, vemos que la norepinefrina o noradrenalina a través del receptor adrenérgico beta activa una proteína G que activa la adenilato ciclasa y produce AMP cíclico. El AMP cíclico abriría estos canales. Al revés, la acetilcolina a través de receptores muscarínicos inhibiría la producción de AMP cíclico, de manera tal que ya van viendo cómo la noradrenalina a través del sistema nervioso simpático podría acelerar, aumentar la frecuencia de despolarización, que es lo que se ve acá en una célula control. Tendría una determinada frecuencia y con la noradrenalina esa frecuencia estaría incrementada, se aceleraría el proceso, ocurre antes. ¿Por qué? Porque al abrir estos canales, entra el sodio, despolariza la membrana y se produce el potencial de acción de estas células marcapaso. Bueno, estamos hablando de células marcapaso, pero ¿qué son? ¿Qué es la actividad marcapaso? Es la despolarización espontánea que da lugar a un potencial de acción en una célula y que no necesita de una señal externa. Y el corazón normal tiene 3 tejidos con actividad marcapaso intrínseca: el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Las 3 podrían actuar como marcapaso. La primaria es el nodo sinoauricular, es el marcapaso primario. Pero pongamos que deja de funcionar, hay algún problema en las células del nodo sinoauricular y deja de funcionar. Puede tomar el ritmo el nodo auriculoventricular, por eso se lo llama marcapaso secundario. Si hubiera un problema en este nodo también, los que tomarían el ritmo son las fibras de Purkinje. Estas son, digamos, el marcapaso primario, las que llevan el ritmo porque tienen un ritmo más acelerado que los otros dos. Por eso que es el marcapaso primario. Acá esta tabla les muestra las principales corrientes que ocurren en cada tejido y el efecto beta adrenérgico, o sea, simpático y parasimpático. Fíjense que en el nodo la adrenalina aumenta la velocidad de conducción y aumenta el ritmo del marcapaso, mientras que la acetilcolina de manera opuesta los disminuye. El músculo auricular no es un marcapaso, sino que son cardiomiocitos contráctiles y la función es expulsar sangre desde las aurículas a los ventrículos. Las fibras de Purkinje
tienen una conducción rápida del potencial de acción desde el nodo auriculoventricular por todo el músculo ventricular. Son las que podrían actuar como marcapaso terciario si estas otras dos no estuvieran funcionantes. Y el músculo ventricular son los cardiomiocitos contráctiles que expulsan sangre desde los ventrículos. ¿Y qué pasa en una célula muscular contráctil? Bueno, es diferente el potencial de acción. Hay una despolarización muy rápida y fíjense que en el miocito contráctil tenemos un potencial de membrana en reposo mucho más negativo que en la célula marcapaso. Es de alrededor de menos 85, con lo cual le cuesta más alcanzar el umbral, pero cuando lo alcanza y ocurre la despolarización, el potencial de acción pasa a aproximadamente más 20 milivolts. Luego hay una leve repolarización, pero seguido de una meseta. Fíjense la meseta, esta despolarización sostenida es debido al influjo de calcio y se abren los canales de calcio lentos dependientes de voltaje cuando el voltaje de la membrana se hace casi positivo. Y en algunos canales de potasio también se abren. Y luego viene la repolarización, que es debida al cierre de los canales de calcio y a la salida del potasio cuando se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Más o menos todo esto dura 0,3 segundos, hay una despolarización, una repolarización, todo este es el periodo refractario, vamos a ver que es muy importante, es largo el periodo refractario, de hecho el potencial de acción es largo, mucho más largo que un potencial de acción de músculo esquelético y tiene un periodo refractario más largo. Eso es muy necesario a la hora de que puedan los ventrículos contraerse, expulsar la sangre y después durante la diástole rellenarse de sangre nuevamente. El potencial de acción entonces de los miocitos contráctiles está producido casi por completo por la apertura muy rápido de canales de sodio, canales rápidos de sodio regulados por voltaje. También intervienen algunos canales lentos de calcio-sodio regulados por voltaje y también por los canales de potasio regulados por voltaje que llevan a la repolarización. Fíjense, acá se ve el periodo refractario del músculo cardíaco, en este caso contráctil. Fíjense el potencial de acción con la meseta y cuando se están abriendo los canales de potasio y comenzando la repolarización, ahí tenemos el máximo de la contracción muscular. Y también, fíjense el periodo refractario absoluto que es bastante largo y el periodo refractario relativo. Esto tiene implicancias, es lo que les decía recién, porque las células miocárdicas no podrían ser estimuladas una segunda vez, sino hasta que hayan completado su contracción y se hayan relajado, es decir, hayan llegado a la diástole, lo que les permite llenar el ventrículo nuevamente con sangre. Esta tabla les muestra algunas de las características del potencial de acción en el músculo cardíaco y su comparación con el esquelético. Los que les quiero mostrar, ustedes lo leen tranquilos, yo les quiero recalcar algunas cosas. Fíjense que el potencial de membrana de la fibra muscular esquelética es de alrededor 70 a menos 70, menos 80 milivolts. La del miocardio contráctil, es decir, los miocitos contráctiles, es un poco más negativa, pero fíjense acá, las autorrítmicas, el potencial de membrana es inestable y normalmente se encuentra alrededor de menos 60 milivolts, con lo cual, ante cualquier pequeño cambio en ese potencial de membrana, enseguida alcanza el umbral y provoca el potencial de acción.
Fíjense los eventos que llevan a alcanzar el umbral. En la célula muscular esquelética es la entrada de sodio por los canales dependientes de acetilcolina. En el miocardio contráctil, fíjense que es la despolarización que ocurre a través de las uniones gap o uniones en hendiduras por las cuales discurre la corriente de iones. ¿Cuál corriente de iones? La que le viene en principio de las células autorrítmicas o de otros otros miocitos. Y fíjense la autorrítmica. En la autorrítmica el sodio, la entrada de sodio por los canales estos Fanny graciosos de la familia HCN, reforzado por entrada de calcio. Entonces, en el músculo esquelético y en el miocardio contráctil, lo que hace aumentar la fase en el potencial de acción, perdón, la despolarización del potencial de acción es la entrada de sodio, mientras que en la autorrítmica es la entrada de calcio. En la fase de repolarización, en el músculo esquelético es causada por un eflujo, una salida de potasio rápida. Lo mismo que en la autorrítmica, sin embargo, fíjense bien en la contráctil, en el miocito contráctil, hay una meseta bastante extendida, causada por una entrada de calcio, y luego recién después de esa meseta viene la fase de repolarización causada por una salida de potasio. Otra cosa importante, fíjense la duración del potencial de acción, es súper rápido en la fibra muscular esquelética, mientras que es mucho más larga en el miocardio, tanto el contráctil como la autorrítmica. Sin embargo, la contráctil, la célula contráctil es más larga, el potencial de acción tiene que ser extendido porque le tiene que dar tiempo a la célula para contraerse y luego relajarse antes de que venga un segundo potencial de acción que pueda actuar. Esto es visualmente el acoplamiento entre la excitación, es decir, el potencial de acción muscular, y la contracción, cuáles son los eventos que llevan en definitiva a la contracción, ¿no? Vamos a ver, ya vimos que los iones calcio son muy importantes y que los túbulos transversos por donde viaja el potencial de acción también. Entonces, ya dijimos que la corriente de un miocito a otro, contráctil, ¿no? O de la célula autorrítmica al miocito contráctil, pasa por una unión en hendidura o unión gap, la corriente de iones. Eso despolariza la membrana plasmática que abre canales de calcio de tipo L. Esos canales de calcio abiertos permiten el ingreso de calcio, que además promueve que unos canales de calcio dependientes de rianodina o activados por rianodina que se encuentran en el retículo sarcoplasmático también se abran. Y ese calcio que fluye del retículo sarcoplasmático se añade al que viene desde el exterior, con lo cual aumenta mucho la concentración de calcio intracelular. Ese calcio se une a la troponina, queda libre el sitio de unión de la actina para la miosina y entonces ocurre el mecanismo de desplazamiento de los miofilamentos. ¿Cuándo finaliza esto? Cuando el calcio vuelve a los valores citoplasmáticos previos al potencial de acción. ¿Y cómo disminuye? Por entrada al retículo sarcoplasmático, por una bomba de calcio, como también por salida hacia el exterior a través de una bomba de calcio y un intercambiador calcio-sodio. De tal manera que esto es diferente al músculo esquelético en el sentido de que en el músculo esquelético solo vuelve a ingresar el calcio al retículo sarcoplasmático, pero acá en el músculo cardíaco también tenemos esta salida de calcio hacia afuera. Y esto ejerce la contracción del músculo cardíaco. La fuerza de la contracción depende entonces de los iones calcio
que vienen tanto desde afuera como del retículo sarcoplasmático, y vamos a ver en un ratito que también de la longitud de los sarcómeros. Bueno, acá se observa qué pasa con la presión en la aorta, en el ventrículo y en las aurículas durante los eventos mecánicos del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene una diástole y una sístole. La diástole es la fase de llenado y la sístole es la fase de contracción del músculo cardíaco y de vaciado. Fíjense que este dibujo les muestra lo que sucede en el corazón derecho separado del corazón izquierdo, porque las presiones son diferentes. Fíjense, la azul es la presión de los ventrículos, esto es presión, y estos son los eventos. Entonces, el azul, tomemos el corazón izquierdo, el azul es el ventrículo izquierdo, la presión en el ventrículo izquierdo, el rojo es la presión en la aorta, y el amarillo es la presión en las aurículas, en este caso la izquierda. Fíjense que la sístole comienza en este punto, que es cuando se cierra la válvula mitral, y ahí comienza la contracción del ventrículo, en este caso, y fíjense que va desde el comienzo de lo rojo hasta el fin de lo rosado o amarillento, como lo vean ustedes. Eso es la sístole. Entonces, pero lo rojo es una fase que va desde el comienzo de la sístole ventricular, cuando comienza la sístole ventricular, hasta la apertura de las válvulas semilunares. Acá recién en esta línea se abren las válvulas semilunares. En el caso del corazón izquierdo es la válvula aórtica. Bueno, este periodo tan cortito que está en rojo se denomina periodo de contracción isovolumétrica. Contracción porque el músculo se está contrayendo. Isovolumétrica porque no está cambiando el volumen de sangre. Tiene todavía el mismo volumen de sangre. Sin embargo, y por eso la presión del ventrículo, fíjense que va en aumento, hasta que se abre la válvula aórtica y permite la salida de sangre de ese ventrículo hacia la aorta. Sigue aumentando un poco más la presión en ese ventrículo y después baja. ¿Cuándo baja? Cuando se cierra la válvula aórtica y sigue bajando, y en este momento, donde ustedes ven en verde, esto se llama periodo de relajación isovolumétrica. Hay una caída muy importante de la presión ventricular, pero sin cambios en el volumen ventricular, hasta que se abre la válvula mitral, y ahí entonces sí se altera, digamos, el volumen ventricular, porque vuelve la sangre desde la aurícula, empieza a llenar al ventrículo desde la aurícula. Entonces, todo esto es la sístole, y desde lo verde y lo violetita es la diástole. Y fíjense los eventos, entonces, se cierra la válvula mitral, luego se abre la válvula aórtica, ahí sale la sangre es eyectada, luego se cierra la válvula aórtica, acá en ese momento tenemos un pequeñito aumento de presión en la aorta debido a ese cierre de la válvula aórtica, y luego se abre la válvula mitral, con lo cual vuelve a llenarse ese ventrículo. Abajo se ve los eventos, qué es lo que sucede, cómo se está relajando ese ventrículo, luego empieza a contraerse en el periodo de sístole ventricular, se eyecta la sangre, en este caso por la aorta, y luego vuelve a llenarse con sangre que proviene de la aurícula. Entonces, esto les demuestra las presiones y las distintas fases del ciclo cardíaco. Fíjense la presión en la aorta. La presión en la aorta durante la diástole va disminuyendo. En la sístole ventricular obviamente aumenta porque esa aorta es llenada con sangre,
y luego vuelve a disminuir durante la diástole siguiente. En el corazón derecho pasa algo similar durante la sístole, aumenta la presión ventricular y arterial. Lo que pasa es que esa presión es mucho menor porque no se olviden que el ventrículo derecho, la sangre pasa a la arteria pulmonar, que tiene mucha menor resistencia que la aorta. Por eso las presiones son diferentes. Eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. Esta tabla, bueno, les muestra las 4 fases que les dije yo recién para que identifiquen y vean bien qué es lo que pasa. Fíjense que tenemos la diástole, la sístole y nuevamente la diástole. Cada uno tiene distintos eventos. Por ejemplo, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, hay un llenado ventricular rápido, después disminuye el llenado ventricular, se contrae la aurícula, con lo cual hay un llenado ventricular adicional, pero todo forma parte de la diástole. Luego hay contracción de ese ventrículo cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Esa contracción ventricular al principio es isovolumétrica, porque todas las válvulas están cerradas, por lo cual no puede escapar la sangre, pero ahí comienza la sístole y sigue cuando se abren las válvulas semilunares y puede eyectarse esa sangre. Hay una eyección ventricular rápida y una más lenta, pero todas forman parte de la sístole. Luego se cierran las válvulas semilunares y viene la relajación ventricular y la diástole nuevamente. En esta diapositiva se observa un diagrama mostrando cómo varía el volumen ventricular, en este caso izquierdo, y la presión intraventricular izquierda a lo largo de todo un ciclo cardíaco. Entonces se registran los cambios de volumen y de presión ventricular. Primero, partamos desde este punto, donde la válvula mitral se abre. Acá hay un periodo de llenado, partimos desde un volumen que tiene ese ventrículo, un volumen de sangre que se llama volumen telesistólico, que significa luego de la sístole anterior. Luego se comienza a llenar ese ventrículo, viene el periodo de llenado, con lo cual el volumen ventricular aumenta, hasta que la válvula mitral se cierra. Ahí comienza la sístole. Y acá tenemos el volumen telediastólico, es decir, al final de la diástole, qué volumen de sangre tiene ese ventrículo. Luego viene la sístole, la contracción isovolumétrica, es decir, hay contracción de ese ventrículo, pero como la válvula aórtica todavía no está abierta, no hay cambio de volumen. En este punto la válvula aórtica se abre, con lo cual entonces el volumen disminuye, como se muestra acá, la flecha va disminuyendo porque es el periodo de eyección. Si es el ventrículo izquierdo, se eyecta hacia la aorta, con lo cual va disminuyendo el volumen hasta llegar a 50 mililitros. Y en este punto la válvula aórtica se cierra. Y acá tenemos la relajación isovolumétrica, porque están las válvulas cerradas, no hay cambio de volumen, pero ese ventrículo se está relajándose. Acá tenemos entonces el volumen telesistólico al final de una sístole, que es el volumen que queda en el ventrículo después del latido previo, y es de aproximadamente 50 mililitros. Luego del llenado tenemos el volumen telediastólico, que es el volumen que alcanza el ventrículo después del llenado de sangre, es decir, de la diástole, que es de aproximadamente de 120 mililitros. Y todo esto que se ve acá es el volumen sistólico. Ahora vamos a ver que es importante el volumen sistólico, que es el volumen que se eyecta durante una sístole, en este caso a la aorta. Entonces tenemos un periodo de llenado, un periodo de contracción isovolumétrica, un periodo de eyección y un periodo de relajación isovolumétrica.
La capacidad del aparato cardiovascular de proporcionar sangre a los órganos depende en gran medida de la velocidad a la que los ventrículos del corazón pueden bombear la sangre. Cuando una persona está en estado de reposo, los ventrículos derecho e izquierdo bombean cada uno un poco más de 5 litros por toda la vasculatura cada minuto. El volumen total de sangre en el cuerpo es de alrededor de 5 litros, por lo que se tarda un minuto para que un ventrículo bombee la cantidad equivalente al volumen total de sangre en el cuerpo. Y el nivel al cual el ventrículo bombea sangre se llama gasto cardíaco y se expresa normalmente en litros por minuto. Como se ve acá, entonces el gasto cardíaco, vamos a ver que es el volumen sistólico, que ustedes ya saben lo que es el volumen inyectado por un ventrículo durante la contracción y tenía que ver con la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Con cada latido, los ventrículos izquierdo y derecho se contraen al mismo tiempo. Así, el número de contracciones por minuto, llamada frecuencia cardíaca, es el mismo para los dos ventrículos. Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Para un adulto en estado de reposo, la frecuencia cardíaca normal está alrededor de los 72 latidos por minuto y el volumen sistólico normal está alrededor de 70 mililitros, por lo que entonces un gasto cardíaco normal está alrededor de 5 litros por minuto. El gasto cardíaco es una medida de la performance del corazón. Bueno, ¿y cómo se regula el gasto cardíaco? De acuerdo a la fórmula podemos decir que regulando el volumen sistólico o regulando la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no necesariamente es la misma entre persona y persona y tampoco necesariamente es la misma de un día para el otro o incluso de un minuto para otro. Esto es así porque el ritmo cardíaco de una persona depende de muchos factores, incluyendo la edad, la salud, el nivel de actividad física, el estado emocional, etc. Por ejemplo, cuando una persona hace ejercicio o cuando está asustado, el ritmo cardíaco puede aumentar de un estado de reposo normal, en 70 latidos por minuto, a más de 100 latidos por minuto, pudiendo llegar incluso hasta 180 latidos por minuto. Por otra parte, el entrenamiento, por ejemplo, en los atletas bien entrenados, el ritmo cardíaco en estado de reposo es más bajo que la media, alrededor de 50 latidos por minuto. Por ejemplo, en niños el ritmo cardíaco es mayor que en los adultos, de manera tal que es muy variable. ¿Cómo se regula la frecuencia cardíaca? Mayormente por el control neural, por el control del sistema nervioso simpático y parasimpático. El otro factor que se puede regular es el volumen sistólico. Y hay 3 factores reguladores del volumen sistólico. La precarga, que es el grado de estiramiento de los miocitos antes de que comience a contraerse. La contractilidad, que es la fuerza de la contracción de las fibras musculares ventriculares. Y la poscarga, la presión que debe ser superada antes de que pueda producirse la eyección de sangre de los ventrículos a la arteria, por ejemplo a la aorta en el caso del ventrículo izquierdo. Fíjense esto que está acá, el volumen sistólico. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen telediastólico, por lo cual aumenta la precarga y eso hace aumentar el volumen sistólico. Por otra parte, el aumento de actividad simpática aumenta la contractilidad, que es otro factor, por lo tanto, aumenta el volumen sistólico. Y una disminución en la poscarga, es decir, en la presión arterial, la presión que tiene que ser superada para eyectar la sangre del corazón, si disminuye la presión arterial, aumenta el volumen sistólico. Por otro lado, teniendo en cuenta la frecuencia también cardíaca, el ritmo cardíaco, ¿quién lo regula?
los nervios parasimpáticos o simpáticos. Un aumento de actividad del simpático y disminución del parasimpático actúan sobre el ritmo cardíaco aumentándolo. Por otra parte, el aumento de los nervios simpáticos aumentan el volumen sistólico, actuando sobre el miocardio ventricular. Estos dos eventos aumentan el gasto cardíaco. Dijimos que la precarga aumenta el volumen sistólico. La precarga, entonces, está relacionada con el aumento del volumen telediastólico. Al final de la diástole, ese volumen de sangre provoca que las fibras musculares del miocardio ventricular se alarguen. Y eso hace que se contraiga más fuerte. Fijémonos en este gráfico. Fijémonos cómo están los sarcómeros. Acá está muy contraído y acá está un poco menos contraído y más relajado. La superposición de los miofilamentos es mayor acá y menor acá. La distensión va en aumento para arriba, ¿no? Entonces ahora fíjense este gráfico. El eje de las X es el tiempo y el eje de las Y es la tensión muscular. Fíjense, cuando están totalmente solapados los miofilamentos, la tensión muscular es mínima. A medida que están menos solapados, ¿por qué? Porque están más estirados, porque hay un volumen telediastólico mayor, una precarga mayor, entonces la tensión que puede originar ese músculo es mayor. A medida que la distensión es mayor, la tensión es mayor, hasta un punto. Hay un punto donde que tiene una longitud óptima, que es la óptima para el reposo. Cuando aumenta el volumen telediastólico, lo que ocurre es que vamos de A hasta D. Aumenta la longitud de ese sarcómero aproximándose a la longitud óptima. Y ese estiramiento de las fibras musculares aumenta la afinidad de la troponina por el calcio y eso hace que logre una mayor tensión. Acá también vemos la curva de Starling con el volumen telediastólico en este caso y el volumen sistólico. A medida que aumenta el volumen telediastólico, recuerden que es el llenado del ventrículo, cuanta más sangre llene ese ventrículo, mayor va a ser el volumen sistólico. Fíjense que para un volumen telediastólico de X tenemos este grado de solapamiento de los miofilamentos. Para un volumen telediastólico mayor, el grado de solapamiento es menor, acercándose al óptimo. Por eso es que aumenta el volumen sistólico con un aumento en el volumen telediastólico. Esto se llama mecanismo de Frank-Starling. Si volvemos a este dibujo donde nos muestran los factores que afectan el volumen sistólico, recuerden que teníamos también un aumento en la contractilidad. El aumento en la contractilidad, que puede darse por un aumento de la actividad simpática, también me aumentaba el volumen sistólico. Los factores que me aumentan la contractilidad del músculo cardíaco se llaman factores inotrópicos positivos y los que las disminuyen se llaman inotrópicos negativos. Aquellos que sean factores inotrópicos positivos lo van a hacer porque incrementan la concentración de calcio intracelular, como abriendo canales de calcio, inhibiendo el intercambio sodio-calcio de la membrana plasmática o inhibiendo la bomba de calcio de la membrana plasmática también. ¿Quiénes son inotrópicos positivos? Bueno, los agonistas adrenérgicos, como veíamos recién, hace un rato, la adrenalina, noradrenalina. También los glucósidos cardíacos, como el digital. El hecho de que haya una concentración de calcio extracelular alta o una de sodio baja también ejercen efecto inotrópico positivo y el aumento de la frecuencia cardíaca también. Y efecto inotrópico negativo lo produce una reducción de los niveles de calcio intracelular. ¿Qué puede producir una reducción del calcio intracelular? Bueno, antagonistas de canales de calcio, como el verapamilo, una concentración de calcio extracelular baja o una de sodio extracelular alta.
Otra vez, esto que ya lo saben ustedes, pero es importante reforzarlo, es el control del gasto cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Fíjense, el parasimpático son las líneas negras, recuerden la neurona preganglionar y la neurona posganglionar. Estos viajan por el nervio vago y se dirigen hacia el nodo sinoauricular o el aurículo ventricular. El simpático, en cambio, no solo afecta al nodo sinoauricular y el aurículo ventricular, sino que también tiene efectos sobre el miocardio ventricular, todos los miocitos de los ventrículos. Entonces, la estimulación parasimpática puede reducir la fuerza de contracción del músculo cardíaco en un 20 a 30%, actuando sobre la frecuencia cardíaca, porque actúa sobre los nodos sinoauricular y aurículo-ventricular, los marcapasos del corazón, pero no sobre la contractilidad del músculo cardíaco. En cambio, el simpático puede aumentar el gasto cardíaco más de un 100%, actuando tanto sobre la frecuencia cardíaca como sobre la contractilidad cardíaca. Vamos a ver que cuando se inhibe la estimulación simpática, el bombeo cardíaco se puede reducir hasta un 30% por debajo de lo normal. Esto es para que lo lean ustedes tranquilos, pero fíjense cómo la estimulación parasimpática y parasimpática ejercen efectos opuestos. Esta es la presión auricular derecha y este es el gasto cardíaco. Fíjense, con una estimulación simpática normal tenemos un gasto cardíaco de alrededor de 12 litros por minuto. Fíjense, con una estimulación simpática cero, es decir, si cortáramos los nervios simpáticos, ese gasto cardíaco se reduce. Con una estimulación simpática máxima, como cuando ustedes están asustados, están corriendo o tienen alguna descarga de adrenalina por alguna razón, fíjense cómo se les incrementa el gasto cardíaco, y con la estimulación parasimpática se las reduce mucho más que si no tuvieran estimulación simpática. Entonces, la parasimpática lo que hace es liberar acetilcolina, que reduce la frecuencia de despolarización del nodo sinusal y reduce también la excitabilidad de las fibras de la unión auriculo-ventricular. En cambio, la simpática lo que hace es estimular a través de los receptores beta adrenérgicos, aumentar la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, aumentar la velocidad de conducción en todas las porciones del corazón y aumentar la fuerza de contracción de toda la musculatura. Eso es lo que hace aumentar entonces el gasto cardíaco. Estos son los mecanismos a través de los cuales, que ya los vimos, a través de los cuales el simpático y el parasimpático controlan la frecuencia cardíaca y bueno, en el caso del simpático también la contractilidad. Entonces, el simpático a través de la adenilato ciclasa que genera AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa fosforila múltiples proteínas para la activación o la estimulación de la frecuencia cardíaca. Importante es que fosforila al canal FANI, ¿se acuerdan los graciosos, los de la familia HCN? Cuya apertura promueve la entrada de sodio y la despolarización. Y también fosforila los canales de calcio tipo T, por lo cual entra calcio y contribuyen ambos a la despolarización. Por otro lado, el parasimpático lo que hace es inhibir los canales de calcio tipo T y estimular los canales de potasio. Ambos eventos llevan a la hiperpolarización. Recuerden una cosa importante, el parasimpático controla normalmente la frecuencia cardíaca, es decir, controla la frecuencia cardíaca normal, llevándola desde 80 a 100 veces por minuto a 75 por minuto. Ejerce un control tónico. Si nosotros cortáramos el nervio vago, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumentaría hasta incluso 100 latidos por minuto.
Esto es importante que lo sepan, ejerce un efecto tónico de control el parasimpático. Bueno, y esta última diapositiva para que integren un poco lo que vimos hoy en relación al gasto cardíaco, los componentes, los reguladores del gasto cardíaco, es decir, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y qué afecta o qué regula a ambos. En este caso, observamos a una persona que está haciendo ejercicio físico, en este caso jugando al fútbol. En el caso de hacer ejercicio físico, el centro cardiovascular recibe aferencias desde la corteza cerebral, el sistema límbico, los propioceptores que se encuentran en músculos y articulaciones, de varoreceptores y de quimiorreceptores, y todo eso aumenta la frecuencia cardíaca porque se estimula el tono simpático y se disminuye el parasimpático, con lo cual aumenta la frecuencia cardíaca. Además, la compresión venosa que se ejerce por los músculos cuando se corre, por ejemplo, en este caso, la presión abdominal durante la respiración, y la inervación simpática, porque se estimula el simpático, la inervación simpática en las venas, aumenta el volumen de fin de diástole. Por lo tanto, aumenta la precarga. Recuerden que la precarga era una de las cosas que regulaba el volumen sistólico. También se aumenta la contractilidad, porque estamos con una activación del sistema simpático. Por lo tanto, la estimulación simpática a través de las catecolaminas elevan el calcio y eso aumenta la contractilidad de los miocitos cardíacos. Y eso lleva a un aumento del volumen sistólico. También hay una disminución de la presión arterial durante la diástole, lo que disminuye la poscarga. Y entonces eso lleva también a un aumento del volumen sistólico, lo cual hace aumentar el gasto cardíaco. Nos falta ver también que hay sustancias químicas, no vimos que hay muchas sustancias químicas como hormonas tiroideas y aumento moderado de calcio extracelular cuando se hace ejercicio, que aumentan la frecuencia cardíaca. Y otros factores que dependiendo la etapa del desarrollo también se pueden producir y que alteran la frecuencia cardíaca. Entonces recuerden, gasto cardíaco está dado por volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Todo lo que altere el volumen sistólico va a alterar el gasto cardíaco. Lo mismo, todo lo que altere la frecuencia cardíaca va a alterar el gasto cardíaco. Cuando se hace ejercicio, y cuando se hace ejercicio intenso más todavía, se necesita incrementar el gasto cardíaco.